Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el primer episodio de un hermoso ciclo de conversaciones en nuestro podcast Desconectados de Jauja Consultores. Y primero que todo, quiero darle la bienvenida a mi compañero y colega, don Santiago Ramírez. ¿Andas por ahí, Santi? Sí, aquí estoy. ¿Cómo estás, Beba? ¿Qué tal? ¿Cómo va la Muy vida? bien, muy emocionada con este nuevo inicio, con este nuevo ciclo que estamos lanzando al aire, así que bastante entusiasmada. Sí, fíjate que yo a pesar de los años que llevo en esto, siempre me pongo un poco nervioso. Y también estoy nervioso porque tenemos una invitada de lujo hoy día para iniciar con nuestro podcast, que se llama Desconectados, y ya van a saber ustedes en algún momento por qué le hemos puesto ese des antes de la conexión. Por favor, adelante, Beba, presenta a nuestra invitada. Genial, bueno, para iniciar hemos escogido ni más ni menos que a Mónica Retamal, una gran ejecutiva de amplia experiencia en nuestro país. Eh, Hemos seleccionado a Mónica porque queremos partir los fuegos aquí vinculando la cultura organizacional con el tema de la innovación. Y Mónica tiene ya amplia experiencia en el tema, pero vamos a dejar que ella misma se presente en sus propias palabras. Bienvenida, Mónica. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, qué gusto de verlos, qué gusto de estar con ustedes hoy día. Muchas gracias por la invitación. Oye, bueno, tal como decía la Beba, nosotros podríamos, ¿verdad?, armar y leer tu currículum, podríamos decir, ¿cierto? Tu trayectoria, pero nos gustaría más bien que tú nos contaras lo que tú nos quieras contar de tu camino profesional y también de lo que haces hoy día como directora ejecutiva de la Fundación Codea. Así que eh, eso, cuéntanos tú lo que Cuente quieras de mi compartir. camino. Justo estoy Sí, sí, leyendo sí. un Lo que, libro lo que que tú tiene que quieras ver con el y camino. desde donde quieras. Eso. Bueno, yo hice un camino bien distinto al tradicional. Yo estudié, siempre anduve como equivocada de camino seguramente, porque Ujú, estudié periodismo y terminé armando una empresa de tecnología y siempre estuve en lugares que seguramente, como en un país tan tradicional en términos de las trayectorias laborales, era un lugar que no me correspondía seguramente. ujú, Entonces, efectivamente, estudié una carrera que ejercí muy poco, siempre quise ser independiente y partí en tecnología, recién egresada de esta carrera, donde visualicé que Internet podía tener una explosión y bueno, explotó muy No estabas fuertemente, equivocada. no estaba equivocada, así que me metí a desarrollar web cuando había que ir a explicarle a la gente lo que era una página web. Mm, Entonces, hice un camino bien particular siempre me ha tocado estar en lugares donde la gente todavía no ve lo que viene y seguramente me acostumbré también a abrirme camino en lugares que eran como todavía estaba poco claro lo que venía. ujú. Entonces creo que eso me dio una capacidad de adaptación y una capacidad de manejarme en la incerteza que también me ha permitido como trabajar en este mundo de la innovación, que yo creo que es un mundo de pura incerteza nomás, porque al final uno cuando innova no tiene muy claro lo que va a lograr al final, digamos. Exacto, sí. Oye, bueno, mira, nos gustaría partir con las preguntas. Tenemos algunas preguntas, pero luego podemos irlas matizando. Hay diversas definiciones ahora de cultura, ¿cierto? Por un lado está el tema de la innovación, pero hablemos un poco de cultura organizacional. Tú has formado varias empresas, ¿no? Te ha tocado ese rol, ¿ah?, de crear una cultura corporativa. Desde tu experiencia, ¿cómo entiendes tú lo que es la cultura? Estoy pensando, ¿ah? Yo Sí, muy creo bien. que la cultura es eh, lo que ponemos en común. En definitiva, cuando uno parte un emprendimiento, todos los que hemos partido un emprendimiento, es una idea y uno normalmente hace un pequeño plan y está como súper enamorado y visualiza esto y lo visualiza con mucha fuerza. Pero en la medida que uno empieza a convidar a esta idea a otros,
el día uno, cuando se suma un primer personaje distinto a uno mismo, digamos, al creador, al visionario, al founder, comienza la cultura, que es como nos ponemos a trabajar con otros, cómo esa idea se pone en común. Va a ser una cultura jerárquica, una cultura donde básicamente va a haber uno que va a decir lo que se hace y el otro va a obedecer, o vamos a darle espacio a las ideas. Yo creo que siempre me ha pasado, y fíjate que curiosamente que efectivamente yo he fundado distintas organizaciones, creo que con quien uno funda las organizaciones y a quienes uno convida a esta fiesta es muy clave para ver qué cultura aparece, qué cultura surge, digamos. Seguramente yo cuando partí mi primera empresa ni siquiera tenía conciencia de cómo se iba a armar la cultura organizacional, ni siquiera existía el término, yo creo. Todas estas cosas son como conceptos más nuevos. Y yo creo que por la naturaleza de lo que estaba haciendo, que era como un tema muy emergente, se instaló una cultura muy fuerte de investigar, de aprender haciendo, de experimentar, donde de alguna manera el que se integraba se tenía que subir a un carro que iba muy rápido y por lo tanto los otros tenían que ayudarlo y cada uno salía a flote. Yo creo que hoy día, en los últimos emprendimientos que yo he armado, había un proceso más consciente de qué cultura, me lo he preguntado, qué es lo que yo quiero que quede aquí, qué creo que son esos valores que no estoy dispuesta a transar. Dicho esto, la cultura somos todos. Yo creo que eso es, la cultura somos todos. Los seres humanos naturalmente tendemos a colaborar, pero necesitamos que haya espacios para que eso ocurra, espacios a veces diseñados, a veces no tan diseñados, pero si tú no tienes cómo poner en valor lo que tú estás pensando frente a otro, finalmente no emerge nada más que la idea original o una cosa media impuesta, digamos. No sé si fue muy poco claro lo que dije. No, nos parece, pero yo creo que engloba totalmente una idea central y además una idea que no es estática, en el fondo que obedece a una lógica también de desarrollo en la medida que las cosas se van sucediendo. Y al final tenía que ver también con tu visión. Como estamos recién instalando la conversación, así como existen definiciones de cultura organizacional, de cultura corporativa, también existen definiciones en el aire dando vueltas por ahí de qué es lo que significa innovar. Y ahí nos gustaría saber qué significa para ti innovar, Mónica. ¿Cómo lo ves tú? Pucha, qué difícil los cuestionarios de hoy día. Miren, yo siento que yo igual siempre he tenido un poquito una mirada divergente porque siempre he estado metida en lugares donde son lugares que no necesariamente me pertenecen. O sea, cuando yo entré a tecnología, yo era periodista y por lo tanto no entendía nada de lo que me decían los informáticos. Y por lo tanto yo aportaba una mirada divergente. Y eso me ha pasado siempre en mi vida, que yo he estado como en lugares que eventualmente no son los lugares donde una persona con mis características debería estar. Y por lo tanto, siempre me ha tocado jugar a como mover una postura como muy clara, muy vista y tratar de abrir otro espacio, y creo que me acostumbré a ese rol, y por lo tanto yo creo que la innovación justamente se da cuando todos estamos mirando para un lado y hay alguien que nos dice, oye, ¿y qué tal si miramos para este otro? Y en esa dada vuelta de cabeza pasan cosas. Yo siento que la innovación tiene mucho que ver con eso. Ahora, dicho eso, eso normalmente es como el primer impulso, el tener un pensamiento que es distinto al que lo que estamos viendo todos. Luego de eso, yo creo que la innovación es puro esfuerzo, fíjense. Yo siento que las innovaciones que yo he visto que finalmente ven la luz son esas innovaciones que están muy forjadas en la perseverancia, porque normalmente las cosas que son innovadoras, nuevas, tienen mucha resistencia al origen.
Claro, hoy día nosotros todos celebramos muchas de las innovaciones, pero cuando partieron seguramente le tiraban tomates, po. Claro. Entonces, creo que hay un primer momento, que es como este momento en que el momentum, digamos, donde uno se le ilumina el cerebro y viene como la creación, y luego es pura perseverancia de tratar de que eso llegue a puerto. Y ese proceso es a veces doloroso, normalmente muy costoso, y pocas veces ve la luz. Oye, desde ese punto de vista, eh, nosotros hemos escuchado en muchas ocasiones, como en nuestro trabajo de consultoría, hablar de innovación, sobre todo desde los líderes, ¿no? Tenemos que innovar, tenemos que hacer las cosas diferentes, tenemos que estar con la mente abierta para buscar soluciones, como decías tú, divergentes. ¿Consideras que la innovación es un factor que está presente en la cultura de las organizaciones? En las organizaciones que a ti te ha tocado, con las que tú has interactuado, ¿no? Ahora ya no desde tu mirada o desde tu rol como creadora de empresas, creadora de organizaciones, sino que ahora tú, por ejemplo, en la instancia de prestar servicios a otras compañías, ¿no? Desde los inicios, cuando partiste en las páginas web y en el desarrollo de sitios web, hasta luego ya otras tecnologías en las cuales has estado involucrada. ¿Piensas que realmente eh, la, la innovación es parte de esa cultura? ¿O es más bien uh, como un cántico, una cosa así como, sí, debemos innovar y es importante que innovemos? ¿Cómo lo ves tú? A todo esto, Beba está con algunas dificultades de conexión, así que por eso no la vemos en este momento, pero ya está tratando ahí de solucionarlo, así que Vale. seguimos adelante. Mira, a mí me pasa que efectivamente en los últimos 10 años se ha hablado mucho de innovación. Yo siento que se ha hablado harto, ¿ah? No sé si se ha hecho tanto. Ujú. Creo que me pasa y siempre tengo como esa pregunta bien profunda de si es factible innovar en organizaciones tan tradicionales. Y yo lo veo súper difícil, porque Ujú. me pasa que de repente nosotros nos sumamos, incluso en algunas de mis empresas, yo tengo un lado empresarial donde desarrollo tecnología para terceros y donde yo pongo capital humano y células en Ujú. estos sistemas de agilidad que le permiten a las empresas ayudar a construir productos tecnológicos innovadores. Y pasa que de repente son organizaciones que el día uno, cuando tú te sientas con ellas y tú tratas Ujú. de instaurar una cultura innovadora desde el inicio, te ponen enfrente una cantidad de statements, de cosas que hay que hacer de una determinada manera. Ujú. ¿Para qué decir el tema de los horarios? Porque tú comprenderás que con los Claro. informáticos el tema de los horarios es realmente un drama. Y hay unas expectativas Ujú. que finalmente tú decís, bueno, pero ¿y cómo va a surgir de esto, de esta cantidad de reglas, algo distinto? Entonces, a mí Mm. me surge mucho la duda de eso. Y lo otro que yo encuentro que es lo más complejo es que finalmente en organizaciones muy grandes, si don Pancho no está convencido, digamos, es súper difícil, porque normalmente, y volviendo a lo que hablábamos al origen, Mm. la innovación siempre va un poquito a contrapelo. La Mm. innovación siempre como que toma un camino que eventualmente no es el camino en el que todos estamos súper de acuerdo. Sí. Confronta a la organización. Y entonces, y muchas veces hay que tomar decisiones muy rápido, porque si no, esta cosita que se nos ocurrió que es tan buena, y es Mm. una guaguita que hay que cuidar, la matamos si eso no pasa. Entonces es difícil la pregunta que me haces, porque yo creo que a veces está el entusiasmo y el interés de que haya innovación, Ujú. pero yo siento que efectivamente la cultura y la cantidad de sistemas que tienen hoy día las organizaciones las matan muy rápidamente. De hecho, por eso siempre a veces creo que una manera más real de las organizaciones de hacer innovación, estoy pensando en organizaciones grandes, es directamente hacer spin-off o hacer adquisiciones, Ujú. pero normalmente cuando tú
haces incluso adquisiciones y agarras una empresa emergente, la compras y te la traes como para esta cosa pesada, la termináis matando. Entonces, yo siento que la innovación cuando parte es tan delicada, hay que potenciarla, hay que cuidarla, hay que entenderla también, que eso es muy difícil en lo que uno ve hoy día en términos de las organizaciones. Y creo que particularmente en Chile, una de las cosas que ha pasado es que los empresarios grandes se durmieron en los laureles mucho tiempo. Mucho Bueno, tiempo. mira, fíjate, Mónica, que la siguiente pregunta que teníamos en nuestra pauta era, ¿se innova en Chile? Desde tu punto de vista, acabas de dar una frase así que es casi como para ponerla, ¿no?, en GC, ¿no? Los grandes empresarios se durmieron en los laureles. ¿Por qué tienes esa mirada? ¿De dónde nace? Yo tengo la mirada yo creo que hay una cantidad de empresas en Chile que tuvieron poca competencia. Este es un mercado chico, por lo tanto es un mercado que en general tiende a los monopolios. O sea, caben pocos, digamos. Y entonces yo creo que hay una cantidad de empresarios grandes que se durmió los laureles directamente y como no tenéis competencia, mira, la competencia, no hay algo mejor para la innovación que la competencia, pues al final eso es lo que mueve el mundo. Y yo siento que esos empresarios hoy día, cuando se dan cuenta que están amenazados, no solo amenazados en el mercado local, amenazados porque hoy día la competencia ya es global. Ya uno no se puede abstraer de que hoy día uno ya no compite con el del lado, sino que, no sé, pues si yo tenía una empresa de transporte, compito con Uber, entonces ya no es lo mismo, digamos. Exacto. Y por lo tanto, cuando uno se da cuenta, y ahí recién te cae el clic de que tenéis que innovar, ya estáis muy lejos. Ya estáis muy, Claro. se te escapó demasiado el tema para otro lado. Entonces, creo que hoy día por lo menos yo siento que sí, todavía hay mucho discurso, pero hay conciencia de enfermedad, cosa que no había. O sea, al menos hoy día la gente dice, yo tengo por obligación que estar renovando mi oferta de valor, porque finalmente es eso, finalmente es, yo tengo que estar repensando y renovando mi oferta de valor de manera constante y la única manera, por lo tanto, de innovar, porque además, una cosa que ocurrió a nivel mundial es que la vigencia de las organizaciones se ha cortado mucho. Antes una empresa del Standard & Poor's duraba 60 años. Hoy día las empresas grandes duran en promedio 17 años. O sea, Claro. rápidamente cuando nacen tienen que pensar qué va a pasar con ese capital el día 2 porque ese negocio seguramente va a cambiar y por lo tanto es una obligación estar completamente conectado con que hay que repensar la oferta de valor todos los días, todo el tiempo, y seguramente hoy día yo soy jirafa y tengo que pasar a ser león y voy a ir mutando. Y eso es algo que es bastante nuevo en términos conceptuales y que yo creo que recién se está empezando a entender, digamos. Oye, fíjate que a propósito y en la misma línea, ¿cierto? Nosotros ayer conversábamos como preparando este encuentro que en Latinoamérica en general como que predominan las economías, ¿cierto?, extractivas. Es decir, bueno, sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de economías extractivas. Y también muy basadas, por ejemplo, en el comprar barato, vender caro, el tema del retail. Desde ese punto de vista, ¿cómo podemos pareciera que siempre la pregunta es, desde estas industrias más tradicionales, como decías tú, pareciera que siempre el proceso de la innovación está vinculado a cómo podemos eficientar los procesos extractivos. Entonces, ¿hay espacio para la innovación desde el punto de vista que tú has definido en este entorno? ¿O es el momento, o desde hace un rato viene a ser el momento de cambiar la mirada sobre el tipo de actividad económica que desarrollamos y plantearnos ya con otra parada frente al mundo y frente a la realidad que estamos viviendo a nivel planetario, digamos, donde ya hay una conciencia, ¿cierto?, que requiere de no solo innovar para hacer mejor la pega, sino que también innovar para poder resolver temas que están vinculados a nuestro quehacer. ¿Cómo ves tú eso? Mira, yo creo que
Que es muy difícil saber cuál es el destino de la innovación. Yo creo que uno lo que tiene que hacer es fomentar un ecosistema robusto de innovación, pero creo que estas como direcciones que se le han querido dar a la innovación, que son para eficientar de repente determinadas industrias, esto de la innovación planificada, donde yo defino ex ante cuáles son esas industrias donde yo espero que ocurran las innovaciones, yo lo encuentro súper difícil, porque esto realmente podría ser como jugarse. Piensa quiénes son hoy día las competencias de mercados tradicionales. Nunca vinieron de los mercados tradicionales. Las competencias aparecieron en mercados completamente distintos. Entonces, creo que piensa en Airbnb. Si ahora uno hubiese estado en el negocio hotelero, habría pensado tradicionalmente que iba a aparecer un negocio emergente en el negocio hotelero. Y resulta que aparece una empresa tecnológica que nunca en su vida había tenido un hotel y que arma una innovación tremenda en una industria que ni siquiera era la industria planificada que se podría haber pensado. Por lo tanto, yo creo que apostar a eso es súper difícil, digamos. Aquí la verdad que la innovación podría venir de distintos lugares. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido lo que hay que hacer y que creo que se ha hecho de manera correcta en Chile, seguramente con alguna poca intensidad, pero creo que crear un ecosistema de innovador y apostar con que haya muchos más actores es un camino correcto. Ahora, el problema del camino que tiene Chile es que yo creo que hay falta de innovación y tecnología como efectivamente meterle lucas a este sistema, digamos, porque aquí no basta que haya algunos héroes que traten de innovar, aquí necesitáis en un concierto como el que estamos viviendo a nivel mundial, mucha ciencia, mucha tecnología, porque efectivamente tú inmediatamente lo que estás pensando es en una escala global. Y ahí sí nosotros tenemos un déficit de capital humano, un déficit de inversión, tenemos una serie de déficits que yo creo que han sido malas jugadas en el sentido que ahí yo habría apostado muchas más fichas en construir un ecosistema más robusto, pero también con mayor talento, con mayor innovación, con mayor estudios, con mayor ciencia aplicada. Piensa en este caso como el tema de las vacunas que estamos viviendo, que podríamos efectivamente, Chile podría, porque tiene un talento impresionante. Yo creo que nosotros hemos visto que tenemos un talento increíble en las universidades, pero bueno, no están los recursos, ¿no es cierto? Claro, y nosotros podríamos efectivamente con el talento que tenemos haber salido jugando, pero no tenemos los recursos. Entonces ahí yo creo que hay un tema que hay que prestar atención y que efectivamente tenemos que meterle más cero a eso si queremos tener una oferta global. Ahora sí, dicho todo esto, y ahora me desdigo, yo sí creo que hay industrias que son evidentes donde nosotros tenemos una oferta de valor así como wow. Porque tenemos unos recursos naturales increíbles. Yo creo que la industria del litio es algo súper interesante. La industria solar son industrias súper interesantes y yo creo que ahí efectivamente un Estado que esté en este concierto y unos privados que estén en este concierto y estén mirando lo que está pasando deberían de articularse de una mejor manera. Y para mí esto es una pregunta porque no tengo obviamente ninguna receta. No es tan fácil la articulación público-privada en torno a estos negocios, porque son lucas que pone el Estado, ponen los privados, bueno, ¿quién se lleva el retorno de la inversión? O sea, armar estos ejercicios en que nosotros vemos que hay ahí un tremendo negocio y hay que articularse. ¿Quién es el que tiene que hacer esa pega? A mí me bajan las dudas porque el problema de Chile es que hay una tremenda desconfianza. Y como somos todos súper desconfiados y desconfiamos de que creemos que el Estado se roba las lucas, creemos que los privados se van a llevar la pelota para la casa y así, digamos, se hace muy complejo que ante unas tremendas oportunidades como las que tenemos, incluido hoy día el precio del cobre, que es una tremenda oportunidad, nosotros sintamos que esa es una oportunidad para el país y no para algunos pocos. Sí. Yo creo que ahí hay algo que tenemos que trabajar que tiene que ver con esta colaboración, porque finalmente para colaborar tú lo primero que tenés que hacer es tener confianza en el otro. Mira que, bueno, ahí está María Cecilia, la veo de nuevo, de vuelta. Oye, yo quería solo comentar respecto, es que tú acabas de dar dos conceptos que creo que, digamos, si tuviéramos que definir o poder empezar a trabajar sobre la cultura de nuestro país,
¿no? ¿Qué cosas necesitamos incorporar en la cultura de nuestro país? Por ejemplo, confianza, ¿no? Crear una cultura de confianza y luego una cultura de colaboración. Es decir, pareciera que ahí hay un par de conceptos que salen de tu reflexión y que si lo miramos desde el punto de vista de la cultura, es decir, del cambio de paradigma, del cambio de la manera de mirar y de relacionarnos, podrían ser pilares, ¿cierto? Un par de pilares importantes para transformar la cultura que está instalada hoy, que es la de la desconfianza y la de que yo me las arreglo por mi lado y tú si podís, pero yo me arranco, ¿verdad? Y las resuelvo. Oye, Beba tiene otra pregunta para ti. Te estamos bombardeando, no te hemos dado un respiro. Sí, no le hemos dado respiro. Ese es como el precio de ser una invitada tan interesante y con tanta experiencia. Uno trata ahí como de sacarle el jugo. Bueno, me integré ahí, te estaba escuchando atentamente, coincido totalmente con Santi, esto como de el cambio de paradigma centrado más bien en lo colaborativo y en la confianza como imperativo para colaborar. Pero hay un elemento que también ha quedado un poco en el ambiente y que generalmente uno establece una asociación un poco casi yo diría inconsciente entre innovación y tecnología, Mónica. Incluso muchas veces de manera coloquial la usamos como sinónimo. ¿Cómo ves tú en el fondo ese concepto, esa asociación a veces no sé si gratuita o inconsciente que hacemos inmediatamente de innovación equivale a tecnología? Es que está difícil hoy día desconectar las dos cosas, creo yo. De hecho, es una reflexión que hago mucho en la fundación, porque finalmente yo creo que lo que está ocurriendo es que prácticamente en ningún área de la creación humana uno hoy día podría pensar en innovar sin sumarle un componente tecnológico que es finalmente lo que nos permite seguramente escalar las innovaciones. Y por lo tanto, eh, por mucho que la idea sea buena, por mucho que haya mucho talento detrás, si uno no le suma este componente tecnológico y esta sofisticación que da la tecnología, es muy difícil que eso llegue a algún puerto. Y es por eso que nosotros particularmente tenemos varios programas orientados al mundo de la educación y particularmente a niños que prueban un poco esta hipótesis. Los niños... nosotros tenemos una cosa que se llama el Premio Nacional de Talento Digital, que es un programa que se llama Los Creadores, que ahí Santiago siempre nos da una mano con su fabulosa voz. Y es una invitación que le hacemos abiertas a niños y niñas del sistema público escolar, en que les decimos, oye, planteen un problema del entorno y resuélvanlo como puedan. Ojalá con tecnología, digamos. Esa es como un poco la señalética, porque es un Premio Nacional de Talento Digital. Y eso no se lo tienes que decir a los niños. Los niños piensan inmediatamente en digital. Piensan en una idea y inmediatamente piensan en cómo esta idea se soluciona, pero ponen el componente digital porque saben que es la manera de escalarlo, de comunicarlo a otro y de hacerlo más grande y de efectivamente solucionar el problema. Entonces, para mí, la innovación siempre parte desde la idea de solucionar un problema. Uno siempre y esa es la diferencia entre innovar y tratar de armar un producto así nomás. Yo muchas veces hago este ejercicio con mi gente que te dice, mira lo que hice, y le digo, bueno, ¿y eso para qué sirve? porque finalmente puede ser algo fantástico, pero si no resuelve el problema, nadie, la verdad que no, hasta ahí llegó, digamos, la innovación, ¿no es cierto? Bueno, cuando uno ve a los niños tienen este mismo mecanismo en que ligan innovación y tecnología. Está muy, muy inserto hoy día yo diría, en las nuevas generaciones, esta ligazón. Y bueno, y es porque además estamos habitando un mundo que es digital 8, 9, 10 horas al día, por lo tanto es medio imposible que nosotros tratemos de desenganchar ambas cosas. Pese a ello, y pese a lo importante, y piensen que yo trabajo en empoderamiento tecnológico, igual sigo creyendo que todas las innovaciones en el mundo tienen un componente humano de esfuerzo, de perseverancia, de mejora, de aprendizaje, que no se puede gatillar, o sea, no se puede desvincular, digamos. A mí a veces cuando me dicen es que va a venir la inteligencia artificial y nos va a desplazar, y yo digo, no, porque aquí lo que estamos detrás somos seres humanos que estamos enganchados en tratar de resolver una problemática, digamos. Oye,
Háblenos un poquito de Codea, de lo que ustedes hacen en Codea. Tenemos otras preguntas, pero ya que acabas ya de tocar el tema, y particularmente el tema de los niños, de los jóvenes, ¿verdad? Eh, por favor, cuéntanos de dónde, primero, cómo surge la idea y de dónde nace esta necesidad o este impulso de crear una fundación, cuál es el foco y, y qué han aprendido a través de estos años que llevan adelante Codea. Mira, a mí me pasó que cuando yo tengo 47 años, cuando cumplí 40 años, me vino como una crisis fuerte del sentido. Ya había armado 3 empresas tecnológicas, ya estaba así como que había logrado así como en la última organización había logrado como exportar a Estados Unidos, ya estaba así como que finalmente, después de La logré. como que le había pegado un poco el palo al gato, porque fui gran parte de mi vida como emprendedora bien pobre, ¿ah? Siempre lo aclaro, porque la gente cree que, no, esto terminó bien, pero pucha, fui pobre gran parte de mi vida, mientras a mis amigos andaban comprándose autos nuevos, yo ganaba muy poco, mucho rato, así que la vida del emprendedor, cuando vilipendean a los empresarios, yo digo, pucha, no sé, hay empresarios y empresarios, pero yo la mayor cantidad de empresarios que veo son gallos que se sacan la cresta, que se levantan temprano, que realmente sudan la gota gorda, entonces encuentro que como que tenemos muy mala prensa los empresarios. Bueno, yo a los 40 me pasó que estando parada en una empresa grande que hacía desarrollo tecnológico, me vino una crisis bien fuerte del sentido y me vino una crisis bien relacionada con lo que estaba haciendo la industria tecnológica. Yo sentía que todavía era un conocimiento como medio oscurantismo, como que los que hacemos tecnología como que nos llevamos el secreto de la salsa para la casa y sentía que era súper imperativo de democratizar el acceso tecnológico, porque yo veía que las brechas futuras iban a pasar por los que tenían o no tenían conexión a internet, por los que entendían o no entendían, los que desarrollaban habilidades digitales de los que no, y veía que era una brecha que es curioso, porque hoy día todo el mundo lo ve, digamos, pero en ese minuto yo lo vi y me asusté, y yo dije, chuta, se están creando algoritmos que nos están realmente reventando el cerebro y nadie entiende nada. Entonces como que empecé a estudiar mucho más profundamente el tema y dije, ya, ¿sabéis que creo que esto da para armar un algo? Yo en ese minuto no tenía idea de lo que hacían las fundaciones, bien ignorante, y entonces llegué como a la conclusión que tenía que hacer un algo social y alguien me dijo, pero eso se llama fundación. Entonces dije, ya, tengo que armar una fundación. Yo siempre llego así a las cosas, ¿eh? Como que llego por otro lado, me doy unas vueltas bien largas y de repente alguien me dice, pero si esto se llama así, bueno, eso es lo que yo quiero hacer. Existe, tienes que hacer ya existe, entonces me tengo que sumar. Y así llegué y armé esta fundación y yo tenía como 2 grandes ideas en mi cabeza. Uno tenía que ver con que yo veía que la industria tecnológica era la industria más próspera del planeta y se ganaban buenas lucas y los informáticos, yo tengo muchos informáticos como empleados, así que veo los sueldos que ganan y qué sé yo, y yo decía, bueno, ¿por qué no más gente está ahí, digamos? Hay un montón de pegas que son mal pagadas, bueno, entonces empecé en esta lógica de por qué no reconvertimos gente. Y ahí me pasó una cosa bien divertida. Yo decía, bueno, entonces hacemos una forma de reconvertir. Entonces empecé a estudiar el tema de la reconversión laboral y me di cuenta que había muy poca evidencia de reconversión laboral en el mundo. Y es curioso porque la industria tecnológica es una industria que te reconvierte todo el rato. El lunes apareció Google y todos nos pusimos a estudiar Google y el martes apareció Facebook y todos tuvimos que entender Facebook. Es una industria que funciona así, en la lógica. Tú Santiago, que estás ahí emprendiendo, sabes que uno empieza un tema y a los 2 minutos aparece otro y te cambiaste y ese tema. Entonces, que era para mí tan obvio, porque yo llevaba 20 años trabajando en tecnología, la gente me miraba y me decía, oye, pero la gente, como que aquí en Chile el que estudió leyes muere abogado. Y yo decía, pero eso es muy, muy extraño. Bueno, empecé a estudiar el tema y encontré algunas evidencias de que estaba funcionando el tema de hacer reconversión laboral en términos de enseñarle a programar o enseñarle habilidades digitales de nivel superior a las personas y meterlas a esta industria. ¿Y por qué estaba funcionando?
porque hoy día la demanda mundial por tecnólogos es tan inmensamente grande y hay tan poca gente que sepa de tecnología que finalmente las empresas están de alguna manera incluyendo lo que venga. O sea, usted sabe programar, venga, bacán. Venga. Entonces, yo lo que hice fue, bueno, hagamos un piloto y veamos si esto no funciona en Chile. Y armamos el primer piloto Mujeres Programadoras con 70 mujeres que les enseñamos a programar en un proceso inmersivo, que hoy día se llama bootcamp, en ese minuto era cualquier cosa, era como enseñémoslo a programar, y funcionó. Y todas esas mujeres encontraron trabajo rápidamente, y ahí yo dije, bueno, esto podría funcionar en escala. Siempre mi tema en la fundación es probar una hipótesis y después cómo la escalo, cómo logro que más gente se vea beneficiada. De hecho, Talento Digital para Chile, que es esta iniciativa público-privada que hacemos con varios ministerios y con la SOFOFA y con la CPC, tiene esta lógica. Nosotros partimos con mujeres programadoras y ahora estamos ejecutando este proyecto que reentrena a 16.000 personas, y la idea, ojalá, es poder escalarlos a 100.000 personas. Estamos como en esas lógicas. Eso por un lado. Y por otro lado yo decía, ya, pero esa es la corta, eso es como ya, ahora necesitamos más tecnólogos, necesitamos que Chile se suba a esta economía digital aportando valor, nuevas ideas, todo lo que yo veo, porque yo además de verdad que creo que Chile tiene un talento excepcional, o sea, de verdad lo creo, digamos. Y por otro lado, veo un sistema escolar que... yo no sé si yo soy la única que sufre, pero yo veo a los niños tan aburridos, tan poco motivados. Como que yo no veo la diferencia entre lo que a mí me pasaba en el colegio y lo que le pasa a mis niños. Y encuentro que ha pasado tanto, ¿no es cierto? Y siento que ahora se digitalizan las clases y es una cosa que es como horrible de latera, como que yo, no sé. Entonces yo veía el sistema escolar y yo decía, ¿cómo aprovechando justamente todas las ventajas y todas las herramientas que otorga la tecnología, cómo no vamos a poder hacer algo que sea más desafiante para los niños, que les permita justamente tener un pensamiento más crítico, un pensamiento racional y qué sé yo? Y empecé en esta misma lógica a investigar, y llegué efectivamente como que a algo que evidentemente ya existía y que era esta discusión en el mundo de por qué no meter las ciencias de la computación, que son todo el cuerpo teórico que sostiene la digitalización, la programación, etcétera, etcétera. Había un movimiento mundial que tenía que ver con que este cuerpo de conocimiento podía realmente ser un cuerpo de conocimiento que disrumpiera a la escuela. Y entonces empecé también a armar programas que tenían que ver con eso, y hoy día, 5 años después, estamos partiendo un proyecto muy grande, gracias a Fundación BHP, es la donación más grande que ha hecho Fundación BHP en Chile, y que tiene que ver con instalar ciencias de la computación curricularmente en Chile, como una manera efectivamente de hacer un sistema escolar que promueva esta cantidad de oportunidades que hoy día están ocurriendo en este lugar que es este mundo digital, que es un mundo emergente, es un mundo nuevo, pero es un mundo que va a seguir creciendo con o sin nosotros. Exacto. Oye, es súper interesante, Codea. Yo, claro, me voy enterando a través de las lecciones que hago para los videos o para distintas iniciativas que han llevado adelante, y me llama mucho la atención porque tú das en un punto que es radical, y es como otra de las preguntas que teníamos. Imagina que tienes todos los medios disponibles y que todos te vamos a hacer caso. ¿Dónde pondrías el foco? Pero todos te vamos a hacer caso. O sea, tú dices, mira, vamos a hacer esto. Y todos vamos a seguirte, vamos a decir, ya, upa. Y vamos a decir, chalupa. Entonces, ¿dónde pondrías el foco? ¿Cuál sería el foco para poder efectivamente desarrollar la innovación en Chile y crecer en ese ámbito? Y también, bueno, en Latinoamérica, ¿no? Sumar al continente, a la región. Yo creo que ahí hay una tarea bien importante. Mira, es un cliché decir que en la educación, pero finalmente estamos en la economía del conocimiento, estamos en la época del conocimiento, estamos en el siglo del talento, por lo tanto, es en las personas
es en su desarrollo integral donde tenemos que poner el foco. O sea, todas las intervenciones que hace CODEA tienen que ver con un otro que recibe un paquete de habilidades nuevas que se les destapa un poco el cerebro. Si finalmente los seres humanos, los límites que tenemos son los límites que nos autoimponemos o que nos pusieron los demás. Entonces, cuando nosotros hacemos cuando hacíamos Mujeres Programadoras, ahora ya no estamos ejecutando Mujeres Programadoras porque estamos en este proyecto tan grande, nosotros nos sentábamos con las mujeres y las mujeres no creían ellas que iban a poder cambiar. Y ese era el primer step, era decirle, soporten chiquillas, esto va a cambiar. En algún minuto su nodo cognitivo va a empezar a entender lo que les estamos... Porque obviamente al día 2, cuando les enseñábamos a programar, querían salir todos arrancando. Era evidente. Claro. Es sacarte del lado de confort y ponerte en un lado súper complicado y en una cosa enredada. Y yo la última vez que estudié, y ahí empezaban todas las brujerías. Yo era mala para las matemáticas y a mí me pasaron estas cosas, pero las que resistían, que eran las más, porque hacíamos todo un ejercicio de resistencia colectiva, porque teníamos ahí unos coaches fantásticos que yo quiero mucho, que nos ayudaban a soportar, se daban cuenta que llegaba un minuto en que efectivamente, ¡pling!, el cerebro como que se les prendía esta cuestión y vamos para allá. Y te digo que tenemos casos de esos, muchos, miles para contar. Finalmente, cuando los seres humanos nos vemos enfrentados a estos desafíos, creemos que podemos cambiar y empezamos en esta lógica de adquirir habilidades y adquirir nuevo conocimiento, esto funciona solo. Si la economía del conocimiento tiene espacio para quienes sepan, el problema de la economía del conocimiento es que no tiene espacio para los que no tienen esos conocimientos y esas habilidades. Y eso es lo dramático. Acceso, ¿no? Y el acceso a esa... Efectivamente. Y eso es lo dramático. Y eso es lo que a mí me duele la guata cuando tú me decís qué hacer. Bueno, tenemos que apostar mucho más por la educación. La educación que tenemos ya no resiste más, tenemos que darle una vuelta, tenemos que cambiarla, tenemos que innovar en la educación, pero además tenemos que masificar la conectividad. Nosotros nos vanagloriábamos de tener una tremenda conectividad. Tú sales de Santiago y vas a cualquier ciudad de región y te querís suicidar con la conectividad a internet que hay. Está completamente colapsada, nos dimos cuenta ahora recién. Entonces, si eso no ocurre, las oportunidades van a nuevamente estar como monopolizadas por algunos pocos, pues, y aquí lo que tenemos que hacer es romper eso. Tenemos que, mira, cuando nació Internet, los computines que estaban metidos ahí decían que Internet iba a ser un espacio de libertad, donde básicamente lo que se iba a ocurrir era que el poder ya no iba a estar apropiado por algunos pocos. Eso no ocurrió demasiado, pero sí ha ocurrido en algo. Se ha masificado al menos la conciencia y efectivamente las posibilidades y las oportunidades están ahí. Ahora lo que hay que hacer es que esas oportunidades irriguen y estén masificadas para todos. Genial, estupendo. Mónica, vamos a seguir en estos mundos ideales donde entre todos te hacemos casos, tienen los recursos ilimitados y a veces ocurre que uno tiene una reflexión o tiene una idea muy clara que le gustaría transmitir respecto de los temas donde es perita, es experta o donde ha acumulado mucha experiencia, como es tu caso, que tiene un ala de innovación, tiene un ala comunicacional y tiene un área formativa, digamos, el foco en la educación, pero seguramente hay alguna pregunta que nunca nadie te hace y que englobaría esa reflexión que a ti te gustaría en el fondo poner afuera. Este es el momento de que te hagas la autopregunta y respondas con aquel mensaje que te gustaría dejar fijado, en el fondo como un imperativo respecto de los temas en los cuales tú te manejas. Es la pregunta que nunca te han hecho y que has estado esperando que periodistas y gente que te invita a un podcast sí. te hagan. Sí. Estoy pensando en que no. Yo creo que hay una reflexión que es la que yo me hago, que ver como con mi propio camino, que tiene que ver con a dónde nos está llevando todo esto. Porque efectivamente a mí me preocupa el tema de
las oportunidades, que las oportunidades pasen por otros lugares, por otros países, que Latinoamérica sea un continente que se pierda, porque cuando uno ve los índices a veces como que se aterra, porque vamos como punteros para abajo más que para arriba, digamos. Mm. Eh, pero también yo tengo un lado que es el que me preocupa y que tiene mucho que ver con qué va a pasar con los seres humanos. Y ese es en innovación y en tecnología nunca nadie se pregunta demasiado. Mm. Y yo sí creo que aquí estamos ante un cambio que somos los seres humanos. O sea, estas posibilidades de conectarnos así como nos estamos conectando ahora, estas posibilidades, de alguna manera, los seres humanos siempre hemos tenido con mucha complejidad para conectarnos con nosotros mismos. Eso ha sido siempre, digamos, y eso hay mucha literatura, digamos, al respecto. Pero yo creo que hoy, viviendo lo que estamos viviendo, se nos hace más difícil conectarnos con nosotros mismos. Y yo creo que si no nos conectamos con nosotros mismos, en la esencia, es súper difícil de verdad conectarnos en lo profundo con los demás. Y yo creo que ese es un tema que hay que reflexionar y que tiene que ver justamente con el mundo digital. No tengo ninguna respuesta, es una cosa que me pregunto a diario, ¿cuáles son esos reservorios que vamos a tener nosotros como humanidad? No solo de estar desconectados, porque eso es como el cliché, de estar conectados con nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer cuando tenemos hoy día tanto estímulo, tanta conexión, tanta hiperconexión? Yo siento que además es algo que tampoco se trabaja, tampoco en la educación, no sé, yo siento que ahí una cosa que nos pasa a los seres humanos que pucha que nos cuesta reflexionar sobre lo que somos. Bien, Así es. Qué estupendo. bonito este punto que tú tocas, fíjate. Qué interesante. Sí, humaniza, digamos. Hay un viejo como lugar común que se da mucho en el ámbito de las organizaciones, que es que debemos poner a las personas en el centro y a veces nos cuesta un mundo poder traducir qué significa finalmente poner las personas en el centro con sus complejidades y tiene mucho que ver, siento, Mónica, o al menos me remitía a eso tus palabras, de esa reflexión, cómo hacemos coexistir la tecnología, el acceso a la digitalización, pero también con la conexión interna. ¿Quiénes somos verdaderamente y cómo podemos conectar con otros en la medida que me entiendo en todas mis dimensiones? Y yo creo que ese sin duda termina siendo un desafío grande, es el desafío grande de la humanidad y no tengo duda que un momento tan crucial, crítico, inédito como el que estamos viviendo, en alguna medida también vuelve carne ese otro cliché de que en las grandes crisis están las oportunidades y habrá que ver evolutivamente cómo los seres humanos finalmente logramos movernos en esa órbita. Creo que tú también decías algo de la conciencia un poco más masificada respecto a ciertas cosas. A veces nos falta acceso a, pero al menos la conciencia de que hay algo dando vuelta ahí es muy importante y empuja finalmente las iniciativas. Entonces, nada, me parece, entre comillas, un broche de oro. No se trata siempre como de poner la responsabilidad en los invitados, en la invitada, de que nos tiene que resolver la vida, pero creo que esa reflexión final deja abierta muchas cosas y en alguna medida siento que como punto inicial de capítulo 1 de estas reflexiones, conversaciones referidos a la cultura por el lado de la innovación esta vez, sienta como un precedente que podemos acoger y finalmente ir haciendo como los distintos eslabones. Hoy fue la innovación muy mezclado con el tema formativo. Entendemos que ahí hay algo que es muy difícil, tecnología, formación e innovación, hay una especie de triada y nos movemos en las otras conversaciones. Y ahí, Santi, yo creo que tenemos un punto referido como a lo que podría venir, pero antes, por supuesto, darles las enormes gracias a Mónica por su tiempo, por su voluntad, por ser la primera. Ser pionera siempre tiene lo suyo. Yo creo que eso habla muy en sintonía de lo que decías. Tú siempre vas como por un camino un poco de entre buscando el lado menos obvio y esta vez te tocó ser la primera de estas conversaciones. Así que muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos. Feliz de estar con ustedes, les agradezco mucho. Siempre le agradezco además mucho a Santiago su nobleza, su generosidad, así que encantada de haber estado con ustedes.
Bueno, Mónica, ha sido realmente un tremendo placer compartir esta conversación contigo. También, nuevamente, gracias porque te invitamos y fue como, sí, qué entretenido, ¿cuándo? Y eso habla, nada, de tu espíritu de entusiasmo y probablemente sin saber a lo que ibas ya dijiste que sí, veamos de qué se trata. Así que muchas gracias. Bueno, oye, y es que es muy interesante lo que pasó ahora al final, con tu reflexión, porque en el próximo capítulo vamos a conversar con Pablo Dameró. Pablo Dameró es una persona que se ha dedicado siempre al tema del propósito, del desarrollo de las personas, pero con un foco hacia el propósito. Entonces, mira qué interesante lo que tú propusiste, digamos, como esto es lo que me interesa a mí, conocernos, es importante conocerse a sí mismo para poder, de verdad, entrar desde otra parte a la conexión con los demás. Y justamente de eso vamos a estar hablando en la próxima, así que no te lo puedes Buenísimo. perder. Pero sin duda, ahí estaré escuchando. Que les vaya muy Ya, pues. bien. Muchas gracias, Mónica. Bueno, Gracias, nos despedimos Mónica. entonces. Gracias a Chao, todas y a todos chao. por este encuentro y hasta un próximo Desconectados. Chao, Beba. Chao, Mónica. Chao, Mónica. Chao. Chao, Santi.